Muy buenas noches. Estamos con el doctor Enrique Lee en pantalla para conversar nuevamente, como cada viernes, temas que son de mucho interés para todos nosotros. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar nuestra conversación esta tarde, esta noche. A sus órdenes. Buenas noches a todos los televidentes de Morrovisión. Doctor, partamos por el principio. ¿Qué estadística, qué opinión le merece lo que hasta este momento tenemos como resultado en nuestra región con respecto al coronavirus 19? Bueno, nosotros tenemos ya hecho el último gráfico actualizado, que lo hacemos con los datos del Ministerio de Salud, y lo entregamos así, Enrique, porque nos hemos dado cuenta que es la forma más fácil de entender la situación en la que estamos. Esto de entregar cifras y cifras día a día, la verdad es que mucha gente se pierde porque nadie tiene la memoria para recordar cuál es la cifra del día anterior, y tampoco nos podemos comparar porque como no se entregan las cifras como tasas, es decir, no se relacionan con la población del territorio, entonces hace muy difícil las comparaciones. Mira, si me permites, te puedo compartir en pantalla el último gráfico. Veámoslo, Que doctor. son datos oficiales. Uh-huh. ¿Lo tenemos ahí? Sí, ya lo vemos. He querido dejar tres regiones, obviamente la nuestra, que es la que nos ocupa, ¿no es cierto? Además, una región amiga que siempre se ha constituido como nuestra región espejo, porque ambas fuimos las últimas en incorporarnos, ¿no? Junto con Ñuble, que es la región de Los Ríos, capital Valdivia, y una región más central que es Valparaíso. Entonces, si te fijas, la primera conclusión que es fácilmente entendible es que Arica sigue siendo la peor de estas tres regiones. Pero no solamente es la peor de estas tres, Enrique. Arica sigue siendo la peor región del país en relación a la tasa de casos activos. Perdón, doctor, se hablaba de Magallanes, más bien, ¿cambió eso? No. Arica sigue siendo la tasa peor en relación a los casos activos. Y si me permites dar el número exacto, son 263 o 264 casos activos por 100.000 habitantes. Y eso obviamente que ya nos da una imagen, ¿no es cierto?, de que tenemos que hacer grandes esfuerzos para revertir la actual situación. Muy por debajo, como se puede observar, se encuentra Valparaíso. Si te fijas un poquito más atrás en el gráfico, Enrique, en algún minuto nosotros estuvimos muy parecidos con Valparaíso. Si te fijas en un periodo ahí entre el informe 27, 28 y 29, doctor, se disculpe, ven las dos líneas. Disculpe, estamos viendo solo Los Ríos y Arica, y hay una tercera región que es de color rojo. A ver, hay una rojo abajo, una azul y la verde que es Arica arriba. Se ven tres regiones. Exactamente. Y en la región de Valparaíso, que es la quinta región, si te fijas, en algún minuto las dos líneas se intersectan. Estamos hablando de la línea azul. Exactamente. Ya, la línea azul y la línea verde se intersectan. Sí. Digamos que azul es la línea de Valparaíso. Ajá. En ese minuto en que las líneas se intersectan, nosotros públicamente dijimos por qué Valparaíso entraba a un periodo de restricción sanitaria y Arica no. Nos pareció siempre extraño eso. ¿Por qué? Porque Valparaíso incluso tenía menos casos que Arica cuando entró al periodo de restricción sanitaria. Y nunca tuvimos una respuesta fundamentada de parte de la autoridad. Bueno, como te puedes dar cuenta, la evolución de Valparaíso después fue hacia la baja y se ha mantenido estable mucho más abajo que nosotros, que somos la línea verde, que es Arica. La línea roja, que es la que está más abajo, la con menos número de casos activos, es la región de Los Ríos, ¿cierto? Que es Valdivia en el fondo. Ahora, en términos como cantidad de veces, Arica tiene casi el doble, un poco más del doble de cantidad de casos activos que Valparaíso, y también tiene mucho más del doble que Santiago incluso. O sea, eso para que nosotros tengamos la magnitud de nuestra situación. Arica está realmente muy mal. Somos parte de un mismo país, pero obviamente que las estrategias acá en nuestra región nos han dado muy buen resultado. Así que esa es la situación actual, Enrique.
se puede ver además que después de la cuarentena se instauró en la etapa de subida de casos, no en forma oportuna. Siempre dijimos que el hacer las cosas en forma oportuna en relación a la cuarentena te disminuye el número de semanas de cuarentena. Yo les decía a la gente que obviamente nadie está de acuerdo con la cuarentena, todo nos perjudica, pero yo les decía, mire, es mejor tener 2 semanas de cuarentena instauradas oportunamente que estar 2 meses en cuarentena, que es lo que pasa cuando usted la instaura en forma tardía. Bueno, en Arica se instauró en forma tardía y lo más probable es que estemos en cuarentena incluso todo el mes de septiembre. Y eso es una realidad y es bueno decírsela a las personas porque es muy difícil, casi sería un verdadero milagro, que Arica salga de la cuarentena antes de septiembre. Luego de instaurada la cuarentena se observa un descenso del número de casos activos, pero luego, dentro de la misma cuarentena, Enrique, nuevamente suben los casos y ahora estamos en un periodo hoy día de estabilización con estos 260 y pocos casos activos por cada 100.000 habitantes, que sigue siendo, insisto, una de las tasas, la tasa más alta de casos activos en Chile. Así que esa es la situación actual de nuestra región. No sé si tienes alguna consulta en relación al gráfico. No, gráficamente es claramente una explicación evidente y dramática al mismo tiempo, doctor. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, lo vamos a sacar de pantalla. Si quieres, luego te lo envío por correo electrónico. Okay. Doctor, en este panorama, y como usted dice, llegamos a finales de septiembre con la cuarentena. ¿Qué más se puede hacer para evitar que esto se mantenga en esta situación que ha descrito a través del gráfico? ¿Es posible tomar otras medidas en la región que permitan que esto decline, baje, tal como todos aspiramos? Por cierto, una primera medida es actuar directamente en la población, que con las medidas de autocuidado hay que ir reforzándolas, no por aprender una vez las cosas se siguen haciendo, hay que permanentemente estar recordándolas. Fíjese que incluso, no sé si le pasará a usted, Enrique, pero a veces a mí me ha pillado en el ascensor, salgo del departamento muy rápido, apurado hacia el trabajo, y en el ascensor, cuando me veo en los espejos del ascensor, me veo sin mascarilla, y me tengo que regresar al departamento, y es porque a veces uno se olvida, ¿no es cierto?, de las medidas que debe tomar. Claro. Bueno, hay que estar recordando permanentemente el tema de la distancia social de 2 metros, cuando no se pueda cumplir, usar la mascarilla, y el lavado frecuente de las manos con agua y jabón, y cuando no se puede hacer el uso de un antiséptico como el alcohol. Son cosas que ya son archi repetidas, pero es bueno recordarlas, ¿no es cierto? Hay algunos otros detalles también que sería bueno abordar. Por ejemplo, me ha tocado ya retomar todos mis trabajos en Santiago y a veces me toca ver que en el avión se ocupa, por ejemplo, el asiento del medio. Yo creo que el asiento del medio, de esa hilera de 3 asientos, no debe ser ocupado salvo que vaya una familia de 3, ¿no es cierto?, con un grupo familiar, pero si son pasajeros desconocidos entre ellos, deberían ocuparse el pasillo y la ventana, y el pasillo y el asiento del medio debiera dejarse sin ocupar. Entonces me llama la atención que las líneas aéreas lo estén ocupando aún. Y en relación a por qué Arica no ha dado la respuesta que han dado otras regiones a las medidas sanitarias, bueno, hay que analizar nuestras respectivas realidades regionales. Desde comienzos de abril, yo me he comunicado con las autoridades en ese entonces, le hablé del flujo que había de extranjeros que salían desde Santiago por los terminales de buses, burlando el control sanitario, porque fácilmente se conseguían certificados de residencia en Arica, cosa que eran falsos, los conseguían de una u otra manera, y viajaban acá a nuestra ciudad con el único fin de encontrar la oportunidad de pasar a su país, por pasos no habilitados, por cierto. Recuerdo que lo planteó desde hace bastante tiempo e incluso ha insistido en ese punto, ¿sí? Hemos insistido permanentemente en su canal, en otros medios de comunicación, porque claramente era algo que nos hacía distintos en las otras regiones.
todas las regiones de Chile tienen inmigrantes, eso es indubitado, una cuestión de viajar a otras regiones y se encuentra con la más variada gama de extranjeros de distintos países. ¿Qué es lo que hace diferente a Arica? Arica tiene dos fronteras y una muy cercana, que es la de Perú. Santiago tiene una masa de inmigrantes peruanos muy alta, que incluso llegó directamente a Santiago a trabajar. Era obvio, Enrique, era obvio que habiéndose cerrado las fronteras, las líneas aéreas, la frontera aérea, por decirlo de una forma, no habían vuelos para que los peruanos salieran de Santiago, era obvio que iban a buscar la manera de hacer el paso hacia su país de origen por vía terrestre. Por vía terrestre, claro. Y para eso tenía que viajar a Arica. Eso se debió haber evitado desde abril, porque desde abril, en el fondo, lo insinué. Y yo cuando lo insinúo, además, no solamente porque haga un análisis, a mí me entregaron la información del propio cordón sanitario que eso estaba pasando, la cantidad inmensa de peruanos que se estaban subiendo a los buses. Y eso no fue escuchado por las autoridades aquí en Arica, y eso fue en abril. Imagínense, estamos recién en agosto, y en agosto aparecen los titulares de que se encuentran inmigrantes, que tienen que ir las Fuerzas Armadas a aumentar la dotación para vigilar mejor las fronteras. Entonces, perdemos mucho tiempo. O sea, aquí el gran problema no son las medidas en sí, sino la falta de oportunidad. Ha habido un permanente retraso en la implementación de medidas. Estamos actuando a destiempo. Y eso nos ha pasado la cuenta a nosotros aquí en Arica. Así que el tema de los migrantes es un tema que explica perfectamente el mal resultado del manejo de la pandemia local. Y hay otro tema también que ya nos involucra no solamente a nosotros, sino también a nuestras regiones vecinas, Iquique y Antofagasta, y también Atacama, que es el tema minero. El transporte, ¿no es cierto?, no por la actividad minera en sí, sino porque tienen que transportarse largas horas en buses, y en ese traslado entonces se puede ocasionar los contagios. Eso entiendo que últimamente la empresa minera ha tomado cartas en el asunto, han hecho exámenes más seguidos, PCRs más seguidos a sus trabajadores, pero también era algo que se pudo haber hecho desde un comienzo. Yo ignoro, por ejemplo, y lo hago como una consulta al aire, el manejo sanitario de los buses. No sé si hay una sanitización previa al embarque de los trabajadores, pero si yo fuera autoridad sanitaria o fuera autoridad de gobierno, sería una de las cosas que me pondría mucha atención. Claramente, uno de los puntos en donde los seres humanos tomamos contacto unos con otros de forma más cercana es al momento de movilizarnos. Bueno, doctor, disculpe, en los colectivos en Arica, la mayor parte de los choferes suben 3 pasajeros atrás y uno adelante. Y eso no ha sido controlado ni se ha puesto un acuerdo entre las autoridades sanitarias y los conductores. También. Bueno, y a eso también iba, en el sentido de que nosotros tenemos aquí en Arica esta forma tan singular de locomovernos, que es a través de colectivos, ¿no es cierto?, que no son más que autos particulares habilitados para el transporte de pasajeros, público de pasajeros, pero que tienen esta condición de que atrás van las 3 personas muy apretadas, pegadas unas con otras, o sea, ahí hay distancia cero. En medio de eso se instaura una medida que fue la de disminuir el número de vehículos, que yo lo entiendo desde el punto de vista que usted al disminuir el número de vehículos también facilita la fiscalización, porque disminuye el volumen, pero digámoslo, los vehículos en sí no llevan la carga viral, la llevamos nosotros, las personas. Por lo tanto, si usted disminuye el tránsito de vehículos, necesariamente obliga a las personas a abordar colectivos donde está en contacto con otras personas que pueden estar contagiadas, que pueden ser portadores sintomáticos o asintomáticos del virus. Entonces, han habido también algunas medidas que que podrían ser muy cuestionadas. Lo importante es que sigamos adelante, o sea, acá no se puede decaer, la autoridad no puede entrar en shock ni en pánico y dejar de hacer el trabajo que tiene que hacer. Estamos en una situación muy desmejorada con respecto al resto del país. Entonces, alguien podrá decir, bueno, esto es una situación mundial. Sí, pero momento. ¿Cuál es el contexto? Es una situación mundial en la que Chile está encaramado dentro de los 5 peores países del mundo en relación al número de casos. Y segundo contexto, dentro de Chile, que ya es un país con malos resultados, Arica es una de las peores regiones de este país que está tan mal. Entonces, tenemos que tomarnos las cosas en serio, porque si no, no vamos a salir nunca de esta crisis sanitaria. Y en medio de todo esto, Enrique, estamos nosotros inmersos aún en una conversa que a mí me parece que francamente no deberíamos estarla,
que es cómo vamos a hacer una consulta ciudadana. ¿Ah? Estamos viendo ¿Usted cómo se lo refiere vamos a al hacer. plebiscito? El plebiscito, ¿no es cierto? Si va a ser voto en domicilio, va a ser voto electrónico, si van a poder ir los que están, los territorios que están en cuarentena o no van a poder participar. Mire, francamente yo no entiendo cómo hemos llegado a esta discusión en relación a este plebiscito. La verdad, si usted me pregunta a mí, yo no soy adivino, pero usted podrá ser testigo de que prácticamente todo este año, en todas las predicciones que hemos hecho, no nos hemos equivocado casi nunca. Ah, Yo le aseguro, bueno, en realidad no le aseguro, pero yo pienso que a raíz de los análisis de las cifras es muy difícil que Arica salga de la cuarentena en septiembre. Más bien vamos a entrar a octubre en cuarentena, y usted sabe que el plebiscito es en octubre. No me parece adecuado. Además que mire, lo que se está consultando también no es superficial, estamos hablando de un proceso de una nueva constitución. Yo no digo que no se deba hacer porque desvalorice el propósito del plebiscito, sino que la crisis sanitaria no lo va a permitir. Y entonces, todas estas reuniones que se están sosteniendo ahora, de verdad que no tienen ningún propósito, porque nadie puede prever a ciencia cierta la evolución de esta enfermedad. Entonces, mire, ayer, Enrique, estando en Santiago, salía yo del centro médico y me tercié bajando por Providencia una larga fila de manifestantes, la mayoría jóvenes, por el rechazo. Estaban con las banderas, mira, algunos de ellos incluso hasta sin mascarillas, bajando todos pegados unos con otros, y eso también se va a ver en los manifestantes a favorables del apruebo, claro. porque es una consulta, porque la gente va a participar, porque se va a querer reunir. ¿Ah? Entonces, a mí me parece que se está relajando mucho el tema del control sanitario, y me parece mucho más prudente que se plantee derechamente una postergación del plebiscito, incluso tomando en cuenta que uno de los principales promotores de esta consulta, que fueron organizaciones sociales, ellos también ahora están un poco en desacuerdo con hacerlo, ¿eh? No solamente por el tema de la crisis sanitaria, sino porque consideran de que ya hay tanto control de los partidos políticos de este proceso constituyente que tampoco les agrada la forma en que se va a hacer. Entonces, estamos exponiendo la salud de todo un país para una consulta que no sabemos cuál va a ser el beneficio final de ella. Bueno, el beneficio es obvio desde el punto de vista cívico, ¿no? O sea, yo creo que eso no es para qué discutirlo, pero tiene razón en todos los otros argumentos, doctor. Bueno, finalmente, doctor, agradecido pues de esta conversación porque es contundente sus argumentos y dignos de ser escuchados por las autoridades. Esperemos que entren en razón y evitemos que esto continúe, porque de verdad no le hace bien a nadie, ni a las personas en la forma individual, ni colectivamente como ciudad, como región, y menos como país. Así que, doctor, lo espero el próximo viernes, ¿le parece? Seguimos conversando. Si usted me permite, para terminar esta entrevista, un minuto en relación a esto, Sí, porque además la ventaja de estas entrevistas es que queda registrado todo lo que sí, uno pues. dice, ¿no es cierto?, con fecha y hora. Mire, ¿por qué no le encuentro propósito? No por el tema de lo que se está consultando. A mí me parece que gane el apruebo o gane el rechazo, aunque me parece que está muy claro que la mayoría de los chilenos queremos una nueva y mejor constitución, no solamente nueva, es nueva y mejor constitución. El tema es que ese resultado final de una nueva y mejor constitución no está garantizado por este proceso. Si eso es lo que está cuestionando, si este proceso que se instaló por los partidos políticos, que eso nadie se olvide, que este acuerdo por la paz que dio lugar a este proceso constituyente fue un acuerdo entre partidos políticos, ni siquiera todos, algunos, bueno, los más poderosos. Primero que todo eso, en circunstancias que el escenario nacional, ¿cuál era? La credibilidad de los partidos políticos era un 4%, y son ellos los que hacen el acuerdo de este proceso. Si aquí el tema no es la nueva constitución, el tema es el proceso que nosotros vamos a seguir, que está demarcado por los partidos políticos. Y ya mucha gente lo está desconociendo. Por eso digo que podríamos mejor clarificar este proceso antes de seguir exponiéndonos a un riesgo sanitario. Ahora, escúcheme la última intervención. ¿Qué le parece a usted que
en lugar de entrar a un proceso de resultado incierto, por ejemplo, el próximo año, que es el 2021, falta un año y pocos meses, en la elección de los diputados, que se eligen diputados en todo Chile, a esos diputados les entregáramos, por ley por cierto, facultad constituyente. Es decir, todos nosotros, ciudadanos, ya sabríamos que por quienes vamos a votar como diputados, además van a tener la facultad para hacer la nueva constitución. De partida, estaríamos ahorrándonos una buena cantidad de dinero que habría que pagarle a los nuevos constituyentes. En el fondo, en buen chileno, estaríamos matando dos pájaros de un tiro. En vez de elegir diputados y elegir constituyentes, elegimos diputados con facultad constituyente. Igual lo vamos a elegir nosotros. Nadie podría decir, no, pero es que acá van a estar metidos los partidos. No, lo vamos a elegir nosotros y vamos a saber, además, que no podemos elegir cualquier persona. Tenemos que elegir a las personas que van a cumplir una función como diputado y que además le estamos entregando un poder extra, un poder extraordinario, la de revisar, reformar o hacer una nueva constitución. Y como vamos a hacer eso, podríamos inmediatamente además hacer que la elección de estos nuevos diputados no sea con este sistema electoral que se nos impuso por los partidos políticos del 2015, que ha traído tantos problemas para el país, sino que los diputados electos sean los que obtengan las primeras mayorías. Eso me parece que además se va a hacer fuera de un periodo de riesgo sanitario, va a ser mucho más transparente y nos va a ahorrar una tremenda cantidad de dinero. Lo dejo planteado hoy día, a esta hora, en su canal, porque me parece que es el mejor camino a seguir. Doctor, no me parece mala idea, pero es mi parecer. Yo creo que los partidos políticos, tal como usted lo reconoce y lo sabemos todos, tienen el control político en el país y ellos están tomando las decisiones. Yo creo que esto, por muy sensato que parezca su propuesta, va a ser difícil que a esta hora y a este día le hagan caso. Pero bueno, nunca está de más dejar testimonio de lo que uno cree y lo que uno piensa. Doctor, le reitero, ha sido una muy buena conversación y lo espero el próximo viernes para que sigamos conversando con los ariqueños y parinecotenses. Muy bien, un abrazo, Enrique. Buenas noches a todos los televidentes. Igualmente. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.